Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, junto a pichilemutv.org, la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas y el Festival Itinerante de Cine FIC Pichilemu, presentan Retrospectiva Cuarta Temporada. Hay imágenes que cuentan lo que ocurrió y otras que parecen permanecer suspendidas justo antes de que algo suceda. El sol, el verano, una isla en la frontera, dos personas observando un horizonte que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Hoy conoceremos una obra que habita ese espacio, incierto entre la calma y la amenaza, entre la contemplación y la espera. Porque a veces el cine no registra aquello que ocurre, registra aquello que está por ocurrir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Retrospectiva, en el marco del Festival de Cine de Pichilemu 2026, junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Hoy nos acompaña Eve Lefesson-Cossonneau, cineasta documental y experimental francesa, cuya obra explora los relatos íntimos y las posibilidades expresivas del cine analógico. Actualmente desarrolla investigaciones sobre cine colectivo chileno y trabaja en su primer largometraje documental. La obra que veremos hoy se titula Sony 66 Helsinki. Eve, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Un placer. Gracias, Eve. Igualmente, un gusto conocerte, un gusto que te hayas conectado el día de hoy con nosotros. Y antes de comenzar nuestra conversación, quisiera pedirte una invitación. Cada obra propone una forma distinta de ser recorrida. Por eso quisiera preguntarte, ¿cómo invitarías al público a entrar en esta creación? ¿Qué disposición, emoción o mirada les propondrías antes de ver esta obra? Claro, sí. Yo creo que esta obra no se tiene que entender por el lado racional viéndola. Hay que acercarse desde lo sensorial, los sentidos de la vista y los sonidos para sumergirse y entrar en este mundo de la isla. Y hay varias personas que tienen sensaciones muy distintas viéndola, así que no hay una correcta, solo como dejarse llevar por los sentidos. Maravilloso, Eve. Entonces vamos a invitar a todos que se mantengan en sintonía para poder ver la obra de Eve Lefesson-Cossonneau. Во что ты играл, будучи ребенком? Yksi, kaksi, kolme. 1, 2, 3. Aurinko.
Что ты слышишь? Meren liplotuksen. Tuulen puissa. Linnun varoitushuudon. Kaikki on hiljaa. Какие запахи ты чувствуешь? Joellinen hiekkaa kädelläsi. Kivien ja pensaiden höyryt. Niiden hikoilu. Раз, два, три. Yksi, kaksi, kolme. Раз, два, три. Капли пота на твоей шее. Mitä sinä tunnet? Чувствую песок в ботинках, стекающую каплю воды и потрясающее спокойствие. En halua tämän loppuvan. En kestä tätä odotusta. Kiehuu. Закрой глаза, зажмурься, очень сильно зажмурься. Солнце сожжет это, сожжет их, сожжет тебя. Ты слышишь? Ты слышишь это? Слышишь? Ты ведь слышишь, правда? Ты это слышал? Kuuletko sen? Kuuletko? Sinä kuulet sen. Kuulethan. Kuulitko sen? Acabamos de ver la obra. Eve, te quiero preguntar, si Suni 16 Helsinki fuera un estado de ánimo, ¿cómo lo describirías? Yo creo que es un estado de estar al borde de, estar como entre medio de cosas. Yo hice la obra sintiéndome como a la vez tranquila, pero sintiendo que se viene algo más tenso. Y es el momento preciso antes de entrar a otro estado de ánimo, como la frontera antes de
caer o entrar a otra cosa. Para mí fue de ir de algo tranquilo hacia algo más ansioso. Pero hay personas que viendo la obra igual se sienten más relajadas, entran en un estado más tranquilo igual. Pero es como el límite entre dos estados. Claro, diferentes sensaciones. Eve, ¿y qué encontraste en Helsinki que te hizo sentir que allí existía una historia por filmar? Para hablar un poco, contarles del contexto de la obra, yo estaba haciendo una residencia de cine análogo en 16 milímetros con unas cámaras Bolex y descubría Helsinki al mismo tiempo que esa residencia y fui a esa isla, porque Helsinki es un archipiélago de islas, y esa isla en específico se llama Suomenlinna. Y es una isla que por un lado es como unas rocas para bañarse y disfrutar del verano o la primavera, y por otra parte hay muchas ruinas del momento de la guerra entre Finlandia y Rusia y Finlandia y Suecia. Hay como unos cañones antiguos, botes antiguos de la guerra y como ruinas de un momento de más tensión en ese espacio específico. Y yo encontré muy interesante explorar la isla en su dualidad entre el ocio, disfrutar de una naturaleza maravillosa y las ruinas de una guerra que se vuelve cada vez más presente por ahí en Europa también. Genial. Y en cuanto al verano y a la espera, la película parece desarrollarse en un estado permanente de espera. ¿Qué te interesaba explorar en esa sensación? Me interesaba esa ambigüedad entre cuando una está esperando, por una parte hay como ganas de que suceda algo y al mismo tiempo como un poco de miedo de lo que va a suceder. Y encuentro que es un estado que permite una metamorfosis de cosas. Y eso me interesaba tanto por el lado de los personajes de la isla, tanto por un lado más plástico, trabajando el blanco y negro, las plantas que se ven en la película, y jugar con eso en un tiempo bastante breve, que son 7 minutos la película, así que en un cortometraje, ahí crear como una subida en tensión de la espera y llegar a un... Perfecto. Y tú nos mencionabas acerca de esta guerra, esta posible catástrofe que se aproxima, pero que nunca termina de mostrarse completamente. ¿Qué lugar ocupa lo invisible dentro de la obra? Muy buena pregunta. Yo creo que una parte muy importante, por ejemplo, hay dos cosas principales, diría. Lo invisible también es acercarse a lo más chico, los detalles más mínimos, las cositas que uno no ve necesariamente, se hace invisible en lo cotidiano, pero esperando se enfoca más a lo que está alrededor y ahí puede ver los detalles. Por eso hay muchos planos cercanos y a esas plantas que aparecen que son casi microscópicas, por una parte, y lo invisible también serían los sonidos. Yo creo que se escuchan, no se ven, pero remiten a todo un mundo que está ahí alrededor, invisible, pero que se puede escuchar y que hace parte de la sensación de la obra. Claro, generan todas estas emociones. ¿Crees que vivimos una época marcada por esa sensación de amenaza difusa o incertidumbre permanente? Sí, yo creo que trataba de ahí captar una experiencia compartida con los amigos, las amigas que conocí en Finlandia estando allá y que veníamos de muchos países distintos y compartíamos esa sensación a varios niveles. Tanto este nivel más como que el subtexto de la obra, de la guerra, de que está acercándose, haciéndose más presente en Europa, por ejemplo, en ese contexto más geopolítico, pero también una ansiedad medioambiental, ecológica, creo que es muy compartida por nuestra generación también, sabiendo de que de alguna forma se está por acabar el mundo tal como lo conocemos hoy en día. Estamos llegando al límite también de eso.
Y eso lo sabemos todos, y al mismo tiempo quedamos disfrutando lo que está, sabiendo que se va a acabar y en qué estado nos pone eso. Claro. Y en cuanto a conceptos como el territorio y la frontera, ¿qué te interesaba explorar sobre la idea de frontera? Bueno, esa frontera en Finlandia, bueno, Finlandia es fronterizo con Rusia y sentía diciendo allá que había un miedo por ese tema político y esa presión, em, pero era interesante ir a buscar las fronteras que se difumen en el paisaje, que son menos claras como las que nos ponen en mapas o en ideas como más teóricas. Al final, cuando uno está en una isla, hay una frontera de agua, una frontera entre el mar y la tierra que es mucho más fluida, etc. Y quería buscar eso, lo permite mucho el formato análogo. Ahí se pudo jugar con la cámara con la cual filmé, que es una Bolex que permite hacer como trucos con la película y permitir como imágenes dobles, imágenes más así como difuminadas y esas texturas también, y esperar como que la frontera en general no es como algo rígido que divide y que separa a las personas y los mundos. Tratar de que una solución sea que al final podamos fluir, derretirnos entre las fronteras, pasar del humano que se pone plantas a un mundo más vegetal o mineral. Hay que haya una solución en borrar esa frontera. Interesante esa mirada, Eve. Y en los conceptos del cine analógico como presencia, la película fue rodada completamente en 16 milímetros, revelada manualmente y digitalizada mediante un escáner construido artesanalmente. ¿Qué te aportaba esa materialidad? Creo que permitió que yo me anclara en el proceso de hacer la obra a nivel temporal, como que yo iba un día, filmaba un rollo, volvía al lab, lo revelaba yo, hay que esperar, hay que mirar igual de forma muy precisa los tiempos y esas cosas. Es como de nuevo hundir las manos en algo que es líquido, que es agua, saber o no saber si va a aparecer la imagen, y después escanearla eligiendo de nuevo la luz, como que al final la imagen no es como automática o muy fácil como con lo digital. Ahí había algo que era fundamentalmente material, también a nivel de tiempo, de luz y esas cosas, y me permitió anclarme en la isla, volver, ver las imágenes, volver a la isla, volver al lab y hacer ahí vaivenes entre los mundos. Claro, eso como causa-efecto. ¿Qué relación encuentras, Eve, entre las imperfecciones del soporte y las emociones que atraviesan la película? Es muy do it yourself, es muy casera la película, porque hay cosas que por los juegos que se hacen con esa cámara, que es totalmente mecánica, no, nada de electricidad, de batería, nada. Bueno, se traba la película, hay que cambiarla en medio de una isla que está bajo un sol tremendo y no puede entrar ni un rayo de luz para que pueda funcionar de nuevo, y ahí se raya mientras se carga de nuevo. Bueno, un sinfín de cosas que igual estaba aprendiendo a usarla bien, pero había un límite puesto por el tiempo de la residencia y la cantidad de películas que teníamos. Así que había eso de película, como de cinta, y había que hacer una película, una obra con eso, que sea como con errores o no. Ahí era como abrazar los errores del proceso totalmente. Y porque son como presencias de lo que fue realmente estar en esa isla. Es como abrazar el proceso de estar en la isla. Y quisiera preguntarte esta relación de las plantas y el fotograma. Algunas fotogramas fueron realizadas utilizando plantas recolectadas en Suomenlinna. ¿Cómo surgió esta decisión? Es como un proceso, de hecho, que me enseñaron, me mostraron unos amigos chilenos de Santiago del Lab 68, de los fitogramas, que se trata de poner esas plantas activadas con un líquido que permite activar la emulsión y hacer como por contacto una especie de foto de la planta.
y yo quería abrazar la isla entera por ese tema del sol, de las rocas, de las personas, del contexto geopolítico, pero también de las plantas, acercándome lo más cercanamente posible de la materia orgánica de la isla y la materia orgánica de la cinta. Así que puse las plantas ahí en el film, y además en Finlandia hay mucha luz en primavera-verano, como es muy al norte, y se expuso mucho tiempo bajo el sol, por eso hay un contraste muy preciso, como muy detallado. Y eso era como el hundirse totalmente en la materia de la isla. Genial, ahí como quedó esa estética dentro de la película. Quisiera abordar el tema del poema visual. Definiste la obra como un poema visual realizado durante una residencia artística, como nos contabas. ¿Qué te permitía el lenguaje poético que quizás no encontraba lugar en otros formatos? Algo de nuevo que era como que, bueno, se filmó y se montó la película y después se escribió el texto. Hay como esas voces que escuchamos y hay un texto. Así que había primero un poema visual para mí y después vino un poema de palabras, más literario, a completarlo. Y me gusta porque esas voces que hablan en finlandés y en ruso. Yo escribí el texto en inglés y amigos traducieron el texto en su idioma, y después lo leyeron en su idioma, y después cuando la película viaja y se va a otros países, leen la traducción en la imagen en español o en francés o en otro idioma. Así que hay un traslado permanente del sentido de las palabras y el poema cambia cada vez. También eso me gustó de tener como algo poético, pero que no es fijo, que va a cambiar en cada idioma. Perfecto. Eve, quisiera preguntarte algo que siempre me interesa preguntar. Por ejemplo, ¿qué es aquello que normalmente el público no alcanza a ver cuando observa esta obra? Déjame pensar un segundo. No sé si se nota que a veces la película está doble, como que se desdoblan las figuras. Quizás no es muy evidente, porque, bueno, ahí va la pregunta, ¿no? Y eso viene, como lo hablamos antes, de un problema de la cinta que se trabó en la cámara. Y al final es muy sutil, no es muy evidente, pero creo que permite que haya como un fantasma de las personas, de las figuras que se ven en la película. Un fantasma un poco latente, no tan evidente, pero que está ahí y que añade un nivel fantasmagórico o raro, surreal a este universo, que una cosa muy material, técnica, pero al final creo que ayudó a darle una tonalidad. Claro, es como es como una decisión técnica que decidiste y que le da importancia para que sea desapercibida, digamos, que pasa desapercibido. Sí. Sí. ¿Hay algo que la película todavía guarda para sí misma? Uy, claro, hay muchas cosas. Bueno, por una parte hay todos los detalles de luces como muy como de lo análogo. Hay cosas que a veces cuando uno lo va trabajando después, haciendo color grading y cambiando cosas, vas descubriendo materialidad que no subsonaba, que no sabías que estaba ahí en los negros o en los blancos de la película. Yo creo que ahí también hay muchas cosas que guardó la película que no pueden ser visibles, pero que están escondidas en los negros y en los blancos, rayos, puntitos de luz o materia orgánica que estuvo en la cinta y que se resguardó a nuestros ojos. Y quisiera preguntarte como en cuanto a la mirada hacia el futuro. ¿Qué nuevos territorios o relatos te interesa explorar, por ejemplo? Yo sigo esa búsqueda con el fílmico,
con el 16 y con esas técnicas de ecocinema, con los fitogramas y explorar como materialidad de lo orgánico en las cintas. Quiero desarrollar eso como la idea de plasmar un ecosistema lo más posible en una película, en una obra, a varios niveles de sonoros, visuales, porque me parece que pueden cohabitar y ser aún más potentes si hay como un tema, ahí hablamos de fronteras, de lo geopolítico, también de lo medioambiental, que son fundamentales, pero sí van de la mano con una exploración plástica, sensorial, que también se acerca a esos temas del lado más concreto, se potencian, me parece. Y ahí en mis próximas películas estoy siguiendo este camino. Quiero explorar más. Eso, más exploración y experimentación. Eve, ¿y qué consejo compartirías con quienes desean acercarse al cine experimental y al trabajo con soporte analógico? Que no tengan miedo de lo, no sé, complejo o de equivocarse, o porque los errores en este formato son muy fértiles de cosas, más que con un digital. Cuando hay un problema de cámara, un problema de exposición, un problema de revelado, igual salen nuevas cosas que, bueno, ¿por qué le pusiste aún más intención? Porque es un formato raro, al final no lo perdiste. Esos errores son maravillosos, son mágicas, como algo pasó fuera de control, así que hay que atreverse sin saber tanto y van a salir cosas hermosas. Maravilloso, como decías tú, prueba, error, ¿verdad? Oye, Eve, sabes que te quiero contar que este año hemos incorporado una nueva sección que es la pregunta heredada. Entonces tengo una pregunta para ti de nuestro artista que estuvo en una rodaje anterior. Ya él es Rafael Gendelman. Yo te voy a hacer su pregunta y después te invito a que tú también nos dejes una pregunta para el próximo artista. Aquí te hago la pregunta de Rafael. Dice: ¿cómo la precariedad económica permea o influye la obra del artista? Bueno, ahí yo creo que esa pregunta funciona perfecto para esta obra. Estoy muy feliz con la pregunta. Porque, bueno, obviamente influye porque limita, por una parte, pero concentra esfuerzos, concentra, bueno, intenciones, personas necesarias para una obra. En el caso preciso de mi corto, fue tener poco tiempo, poca cinta y al final estás sola con la cámara del lab, tener que encontrar personas que aceptan estar frente a la cámara. Y bueno, está lo que está y no hay excusas para descartar o desgastar cosas. Se va a usar todo lo que está, porque todo tiene más valor en ese contexto de precariedad. Y eso. La precariedad económica no quita de la invención, creatividad del artista. Claro, de todas maneras, ¿cierto? Como cuando uno quiere hacer algo, se las rebusca y lo logra igual, y con la creatividad que corresponde. Eve, te invito entonces ahora a dejar una pregunta para el próximo artista de retrospectiva. Que sea una pregunta abierta, sin... Abierta, general, como se te venga un poco a la cabeza y obviamente en relación al hacer, a las obras que realizan como artistas, como colega. Bueno, le pregunta a la próxima persona acerca de su obra si sintió como que... a ver, lo voy a formular y quizás reformular para que sea más claro, pero preguntarle si le hizo sentido, como si llegó el sentido de la obra antes de hacerla, mientras la hacía, mientras la editaba o una vez que se terminó. ¿En qué momento como
entendió al final lo que quería hacer, lo que era el sentido de su obra, porque a veces viene antes, mientras, después, en qué momento llegó ese sentido. Súper, me encantó tu pregunta, está profunda. Está genial. Sí, porque como dices tú, puede ser que venga, no sé, crees tú que a lo mejor al momento de hacer el guión o a veces el guión lo hacen después, tan dinámico el videoarte, así que es una pregunta bien interesante ahí para el próximo invitado. Eve, muchas gracias por compartir tu visión el día de hoy con nosotros de tu obra. Así es que agradecerte la conexión y por supuesto tu disponibilidad para profundizar en Sony 16 Helsinki. Muchas gracias por la invitación y las preguntas. Fue como muy agradable reflexionar contigo y con ustedes sobre la obra. Muchas gracias, Eve. La invitación que Eve nos dejó fue permanecer en la incertidumbre, y al aceptarla descubrimos una obra donde la espera se convierte en paisaje y la fragilidad del verano convive con la intuición de algo que todavía no sucede. En Sony 16 Helsinki, el cine deja de ser únicamente un registro del presente, se transforma en un espacio donde el tiempo parece detenerse justo antes del acontecimiento, porque a veces el cine no registra aquello que ocurre, registra aquello que está por ocurrir. Y así llegamos al final de este episodio de Retrospectiva. Agradecemos a Eve por compartir con nosotros su obra y su particular manera de explorar la espera, el paisaje y la materialidad del cine. Los invitamos a acompañarnos en el próximo capítulo para seguir descubriendo las obras y a los artistas que se destacan y son parte del concurso internacional Juan Downey. Recuerde que pueden ver este programa a través de las distintas señales asociadas a pichilemutv.org y en nuestras plataformas digitales. Soy Magali, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima edición.